¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a ver la obra. Me he quedado así desde hace tiempo. Estamos en la 22. Como pueden ver, estamos ya en la 22, pero ya ha pasado tiempo porque ahorita ya hemos llegado a Schopenhauer. Bien, estamos con Schopenhauer, que fue la última. La semana que viene ya creo que es la entrega ya 28 o 30. Vamos a ver un ratito esto. Este es el lugar donde voy a hacer, sí. Vamos a hacer de esto, pero vamos a ver, ¿no? Cómo estamos. Como pueden ver acá, la 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya, viene la 29. Ya, la semana que viene la última vez. Schopenhauer es la entrega 28, si mal no recuerdo. Mira, está bien gordito. 28, sí, ya. La semana que viene es esto, una de las últimas que nos quedan de este año, porque ya se está yéndose. Ya, más o menos estaremos acabando con la entrega 30 ya este 2022. Muy bien, el 2021 recordemos que en octubre comenzó todo esto, ¿no? Toda esta locura. Y ahora vamos a ver en este caso cómo va la situación. Bien, veamos. Física acerca del alma y poética de Aristóteles. Esta prácticamente sería Aristóteles 3, si mal no recuerdo, y no, aquí le han puesto 2. Ya, entonces debe ser así, ¿no? Creo que estoy confundiendo con Platón. Vamos a ver de Aristóteles la obra. Le estamos haciendo el unboxing, le estamos descubriendo acá la bolsita, ¿no? Cómo está el detalle. Veamos. Son 3 libros que están acá contenidos en este tomo. Física acerca del alma y poética. Muy bien, vamos a hablar un poquito, una reseña de cada uno de ellos, conforme vamos pasando las páginas también. ¿De acuerdo? Ya saben cómo es la dinámica que siempre hago, ¿no?, en los videos con respecto a los libros de grandes pensadores de Editorial Gredos. Muy bien, listo, ya está. Muy bien, vamos a comenzar entonces la reseña, la revisión de este libro, ¿no? Física acerca del alma y poética, Aristóteles. Bien, ahí está el contenido. Bien, traducción de Guillermo de Chandía. Libro primero, vamos a ver un poco, ¿no? Objeto y método de la física. Ya, vamos a ver un poco de esto. No voy a leerlo todo esto, voy a leerlo más que nada la reseña en sí. No, física está compuesto, si mal no recuerdo, de 8 libros. Bien, 8 libros. Que en este caso vamos a ver, ¿no?, de qué está compuesto, de qué habla sobre física, ¿no? Está hablando sobre un tratado, ¿no?, compuesto por estos libros, ¿no? Habla sobre la filosofía natural, escrito por el mismo Aristóteles, ¿no?, en el siglo IV antes de Cristo. Ya, como todas las obras de Aristóteles, ¿no?, la física es el resultado, ¿no?, del trabajo de reconstrucción. Él reconstruye, ¿no?, hace un hecho probablemente, ¿no?, prácticamente de un estudio anterior. Hablamos posiblemente de Andrónico de Rodas, que es uno de sus compañeros, ¿no?, en los peripatéticos, alrededor más o menos del siglo I antes de Cristo. Hay algunos fragmentos aparecidos escritos por el Asterigita, ¿no?, en otras épocas, sobre distintos argumentos, pero siempre alrededor de la física. Todo va en torno a la física. Bien, estamos viendo acá las páginas. Estoy ya ahorita en el libro 2. Muy bien, el significado de la física según Aristóteles. ¿Qué podemos hablar sobre ese significado? Bien, a ver, voy a indicarles un poquito de eso. A ver, por ejemplo, el significado para ellos, ¿no?, en esta colección de tratados habla sobre los principios más generales, ¿no?, de las cosas naturales, como el movimiento, vivas como no vivas, en lugar de teorías físicas o investigaciones de los contenidos particulares del universo. El propósito principal del trabajo es descubrir los principios y causas del cambio, el movimiento especialmente todos naturales, los movimientos naturales, ¿no? Más que nada, en la mayoría de veces nos hablamos de los seres vivos y también de los seres inanimados, ¿no?, como el cosmos. En el orden andrónico de Rodas de las obras de Aristóteles se sitúa a la cabeza, además de ser fundamental, la larga serie de tratados físicos, cosmológicos y biológicos, cuyo título griego antiguo, ¿no?, sobre naturaleza o filosofía natural. Vamos a ver un poquito de cada uno de los libros. Ya acabamos de ver el libro 1 y el libro 2. El libro 1 presenta el enfoque de Aristóteles sobre la naturaleza, ¿no?, que debe basarse en principios, causas y elementos. Antes de ofrecer sus puntos de vista particulares, se involucra en teorías anteriores como las ofrecidas por Meliso y Parménides. Bien, eso es lo que se enfoca el libro 1, ¿no? El propio punto de vista de Aristóteles aparece en el capítulo 7, donde identifica principios, ¿no? 3 principios, ¿no? La sustancia, el opuesto y la privación.
Bien, en el libro 2 que acabo de pasar, habla sobre identificar, ¿no?, la naturaleza como la fuente o causa, ¿no?, de ser movido y de estar en reposo en aquello de lo que pertenece principalmente. Ya, así, ¿no? A la naturaleza, aquellas entidades que son capaces de empezar a moverse, por ejemplo, crecer, adquirir cualidades, desplazarse y finalmente nacer y morir. Aristóteles contrasta las cosas naturales con las artificiales. Las cosas artificiales también pueden moverse, pero se mueven según de que están hechas, no según de que son. Muy bien, en el libro tercero que tenemos, para entender naturaleza, cómo se define el libro anterior, uno debe entender los términos de la definición. Para entender el movimiento, el libro 3 comienza con la definición en cambio basada de las nociones de potencia y apto de Aristóteles. El cambio, dice, es la actualización de la capacidad de una cosa a la medida de lo que es posible. El resto del libro, capítulos 4 8, analiza el infinito, ¿no? El apeirón, lo ilimitado. Distingue entre lo infinito por adición y el infinito por división. Y entre lo infinito en apto y lo infinito en potencia. Argumenta contra lo infinito el apto de cualquier forma, incluidos los cuerpos, sustancias y vacíos infinitos. Aristóteles dice aquí que el único tipo de infinito que existe es el potencialmente infinito, como aquello que sirve, ¿no?, como materia para completar una magnitud, y es potencialmente, pero no es un límite, ¿no?, o una superficie. Bien, vamos a ver ahora el libro cuarto. El libro cuarto analiza las condiciones previas del movimiento, el lugar, el vacío, el tiempo. El libro comienza por distinguir las diversas formas que una cosa puede estar en otra. Él compara el lugar con un recipiente o vasija inmóvil. El límite inmóvil más interno de lo que contiene es el lugar principal de un cuerpo. A diferencia del espacio, que es un volumen que coexiste con un cuerpo, el lugar es un límite o una superficie. Él enseña que, contrariamente a los atomistas y otros, un vacío no solo es innecesario, sino que conduce a contradicciones, por ejemplo, imposibilitando el movimiento. El tiempo es un atributo constante de los movimientos, piensa Aristóteles. No existe por sí solo, sino que es relativo a los movimientos de las cosas. Tony Rourke describe la visión del tiempo de Aristóteles de la siguiente manera. Aristóteles define el tiempo como un número de movimientos con respecto al antes y después, por lo que pretende denotar la susceptibilidad del movimiento a la división en partes independientes de magnitud arbitraria, una propiedad que posee tanto en virtud de su naturaleza intrínseca, también en virtud a las capacidades y actividades de las almas perceptoras. El movimiento es intrínsecamente indeterminado, pero perceptualmente determinable, con respecto a su longitud. Los aptos de percepción funcionan como determinantes. El resultado son unidades determinadas de longitud cinética, que es precisamente lo que es una unidad temporal. Bien. Ahora veamos, ¿no?, lo que es el libro quinto y el sexto, ¿no?, que casi es exactamente lo mismo. Los libros quinto y sexto tratan sobre cómo se produce el movimiento. El libro quinto, que estoy en estos momentos viendo, clasifica 4 especies de movimiento. ¿Cuáles son? ¿No? Dependiendo de donde se ubican los opuestos. Las categorías de movimiento incluyen cantidad, está también la calidad, el lugar, y viceversa, ¿no? La manera más controvertida es sustancia, de hecho. Las sustancias no tienen opuestos. Bien, por lo que es inapropiado decir que es algo que se convierte propiamente, ¿no?, de no hombre en hombre. La generación y la corrupción son kínesis del sentido pleno. Ahora, con respecto al libro 6, ¿no? El libro 6 analiza cómo una cosa cambiante puede alcanzar el estado opuesto. Si tiene que pasar por infinitas etapas intermedias, investiga mediante argumentos racionales y lógicos y las nociones de continuidad, división, estableciendo que el cambio y en consecuencia el tiempo y el lugar no son divisibles en partes indivisibles, no son matemáticamente discretos, sino continuos, es decir, infinitamente divisibles, en otras palabras, que no se puede construir un continuo a partir de puntos o momentos o discretos o indivisibles, entre otras cosas, pero implica que no puede haber un momento definido.
en el que comienza un movimiento. Esta discusión, junto con la de la velocidad y el comportamiento diferente de los 4 especies diferentes de movimiento, eventualmente ayuda a Aristóteles a responder los famosos paradojas de Zenón, que pretenden demostrar lo absurdo de la existencia del movimiento. Libro 7. El libro 7 trata brevemente de la relación de lo movido con su motor, que Aristóteles prescribe en divergencia sustancial con la teoría del alma de Platón, como capaz de ponerse en movimiento. Bien, todo lo que se mueve es movido por otro. Luego el libro, también existe una versión alternativa que no incluía la edición de Becker, lo que dicen aquí. Bien, vamos a ver el octavo. El octavo, ¿qué habla? ¿No? El octavo y último libro habla sobre lo siguiente, ¿no? La cuarta parte, que ocupa casi toda la física, probablemente constituía originalmente un curso dependiente de lecciones, analiza 2 temas principales aquí en este libro, aunque con un amplio despliegue de argumentos: los límites de tiempo del universo y la existencia de un motor inmóvil, eterno, indivisible, sin partes y sin magnitud. Eso es lo que trata de defender esto. Bien, ¿no es el universo eterno? ¿Ha tenido un comienzo? ¿Alguna vez terminará? La respuesta de Aristóteles, como griego, difícilmente podría ser afirmativa, ya que nunca se le habló de una creatio od nihilo, ¿no? Pero también tiene razones filosóficas para negar que el movimiento no siempre haya existido. Sobre la base de la teoría presentada en los primeros libros de la física, la eternidad del movimiento también se confirma por la existencia de una sustancia que se diferencia de todas las demás en la falta de materia, siendo una pura forma. También está la totalidad eterna, imperfecta tampoco. No necesita moverse. Esto se demuestra al describir los cuerpos celestes. Así son las primeras cosas que se pueden mover, deben sufrir un movimiento infinito, único y continuo, es decir, circular. Esto no es causado por ningún contacto, sino por el amor y la aspiración. Es lo que se puede decir acá en este libro. Bien, llegamos acá al libro llamado Acerca del alma. Bien, es un tratado escrito por Aristóteles, ¿no? Que está compuesto por 3 libros. Veamos uno de cada uno de ellos. Bien, el tema es el alma, obviamente. Se puede escribir como una biopsicología, una descripción del tema de la psicología dentro de un marco de biológico. Su discusión se centra en los tipos de almas que poseen los diferentes tipos de seres vivos, que se distinguen por sus diferentes operaciones. Por lo tanto, las plantas tienen la capacidad de alimentarse y reproducirse, el mínimo que deben poseer cualquier tipo de organismo vivo. Los animales inferiores tienen además los poderes de percepción sensorial, movimiento propio, acción. Los humanos tienen todo eso casi como también el intelecto. Bien, vamos a ver el libro 1. El libro 1 presenta el tema del trabajo, el tratado, ¿no? Proporciona un estudio de los puntos de vista de los antecesores de Aristóteles sobre el alma. Bien, en el libro 2 que estamos ahora, habla sobre 5 cosas. Primero, la definición del alma de Aristóteles y describe su propio estudio de la misma, que luego se sigue de la siguiente manera. Lo que sigue habla de la nutrición y reproducción, luego trata de la sensación general, habla de cada uno de los 5 sentidos, en el siguiente orden, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Un capítulo para cada uno. De nuevo, retoma la cuestión general de la sensación. Bien. Finalmente, vamos a ver el libro 2, el libro 3. El libro 3 trata, está organizado de la siguiente manera. Este es el libro, no, falta todavía. Sí, es un poco más prolongado de acá. El libro 3 sobre el tratado del alma. Bien. Ahí está. Vamos a ver. Argumenta que no hay más sentidos que los 5 ya mencionados. Habla sobre el problema de lo que significa sentir la sensación, ¿no? Es decir, ser consciente de la sensación. Investiga la naturaleza de imaginación. Trata de pensamiento e intelecto-mente. Articula la definición y la naturaleza del alma. Habla del movimiento de animales que poseen todos los sentidos. Habla del movimiento de los animales que poseen el tacto únicamente. Aborda la pregunta de cuáles son los constituyentes mínimos de tener un alma para estar vivo. Bien, ahí tenemos ese caso. Y bueno, pues es lo que les puedo ir demostrando, ¿no? Sobre lo que es acerca del alma. Y aquí continúa el texto, es algo denso. Y finalmente vamos a lo que es poética. Traducción de Valentín García Yebra. Poética, ¿qué es? ¿No? Es uno de los tratados de literatura más importantes en la cultura occidental, ¿no? La poética de Aristóteles. El filósofo griego escribió un extenso texto orientado
a la normativización de las artes que afloraban en la antigua Grecia. De esta forma se creó una doctrina poética y literaria que fue muy influyente en nuestra cultura durante muchos siglos. En esta lección de un profesor vamos a ofrecer un resumen de la poética de Aristóteles, en el que hablaremos sobre las ideas principales de texto como la influencia de las letras europeas. Bien, primero vamos a entender qué es la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es uno de los libros, ¿no?, que estamos viendo de teoría de literatura más importante de todos los tiempos. También se conoce con el nombre de Sobre Poética. Y se trata de una obra escrita por Aristóteles en el siglo IV a.C., en la que reflexiona sobre la estética y dos de los géneros literarios más populares del momento, la tragedia griega y la epopeya. Los críticos consideran a la obra inicial estaba dividida en dos partes. La primera parte que hablaba sobre la tragedia y la epopeya, la segunda parte que trataba sobre la comedia y la poesía. No obstante, bien, esta segunda parte se perdió y hoy en día solo conocemos la primera de ellas. Bien, la poética de Aristóteles lleva a cabo una especie de manual acerca de la tragedia, indicando cuáles son sus características y la definición del género. En las páginas también nos encontramos con la comparación del género con otras artes y reflexiones acerca de la mímesis a la hora de crear objetos artísticos. Por tanto, el objetivo principal que perseguía el autor con la publicación de este libro era enseñar y mostrar la guía que se debía seguir para hacer un buen texto literario. Ideas principales que tenga esta. ¿Cuáles son sus ideas principales? Tenemos la mímesis y el arte. Es la primera parte de la obra. Asistimos a una exposición de artes del momento y la característica de cada una de ellas. En este momento, el autor hace un gran hincapié sobre la mímesis. Bien. Todas las artes no vienen a ser un conjunto de imitaciones, pero en diferencia sí por las tres cosas. Por imitar, ¿no?, con medios diversos, o por imitar objetos diversos, por imitarlos diversamente. La forma en la que se emplea la mímesis es mediante el lenguaje, ritmo y la armonía. Es decir, en el caso de la danza, por ejemplo, el ritmo que se usa tiene un objetivo de imitar pasiones, sentimientos, personalidades, etc. La literatura es, según Aristóteles, el arte que imita la realidad mediante el lenguaje. Muy bien. La épica y la tragedia, ¿qué habla sobre ello? En la época de Aristóteles, bien, en la época todavía no existía el concepto de literatura, ¿no? Recordemos ahí, siglos antes de Cristo no existía ese término. Es decir, el arte que se creaba a través del lenguaje era denominado como el nombre de poesía. Y según el autor, existen dos maneras de llevar a cabo esta mímesis mediante la narración de los hechos en primera persona, como ocurre en la Ilíada o la Odisea de Homero, mediante la exposición de sentimientos y emociones propias de ser humanos. Bien, el primer caso, por supuesto, sería la poesía épica y el segundo la trágica, ¿no? Recordando la antigua Grecia, eso es lo que podían dar. Muy bien, hemos llegado acá al final del libro. Vamos a ver un pensamiento de acá, de acá, de Voltaire. ¿Qué dice Voltaire sobre nuestro señor, ¿no?, nuestro filósofo Aristóteles? Aristóteles fue un gran hombre porque sentó las reglas de la tragedia después de haber establecido los de la dialéctica, la moral y la política, alzando cuanto pudo el gran velo que cubría la naturaleza. Muy bien, con esto nos quedamos y luego nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego, gracias.